Uno, va. Un cordial saludo a los usuarios de El Tiempo que se conectan a esta hora al live de consultorio jurídico. Este es un formato en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés. En esta oportunidad nos acompaña Ana Rocío Niño. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral y está acá para hablarnos sobre acoso laboral en tiempos de teletrabajo. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Doctora, según estimaciones, entre 2 y 3 millones de personas están trabajando desde sus casas por cuenta de la pandemia de coronavirus. Yo quisiera preguntarle si en este teletrabajo hay lugar para extender la jornada laboral. Bueno, aclaremos varias cosas. Mira, cuando un trabajador inicialmente ha pactado un teletrabajo, el teletrabajo puede ser un trabajo remoto, puede ser una relación, digamos, indirecta en el sentido de jornada, Es decir, que las partes han acordado entregar un producto. Entonces, la entrega del producto representaría que la puede entregar en cualquier momento, a hacer en cualquier día y a cualquier hora. Entonces, hay teletrabajadores en donde se ha pactado que no hay una jornada, sino simplemente la entrega de un resultado, la entrega de un producto. Cuando pasa esto, lo que se hace es una práctica que pues todo el mundo dijo, bueno, vámonos al teletrabajo o al trabajo remoto, pero no se dio un otro sí o una modificación al contrato. Entonces, a esos trabajadores, en donde simplemente se les mandó a trabajar en casa, a distancia, de manera remota, a ellos se les debe aplicar el horario que está estipulado en el contrato, salvo que se hubiera pactado un otro sí o una modificación de ese contrato. Así que hay que cumplir el horario que estaba estipulado, el horario para el almuerzo, el horario de entrada y el horario de salida. Quiere decir que si esto no se cumple y en caso de que no se haya firmado un otro sí, ¿se le estarían vulnerando los derechos al trabajador? Pues claro, primero, el artículo 53 de la Constitución Política tiene uno de los principios constitucionales y es el derecho al descanso. Entonces, al trabajador se le paga, por norma general, se le paga por 8 horas de trabajo. Entonces, se le paga por esas 8 horas eficientes que tiene que realizar y no tiene por qué realizarla en otra hora no adecuada, porque esos tiempos son tiempos de descanso del trabajador que tiene un derecho constitucional consagrado en ese artículo 53, un principio constitucional del 53. Y si se pone y si el empleador da órdenes fuera del horario, tendría la responsabilidad de pagar horas extras dominicales, festivos, diurnas, nocturnas, conforme al Código Sustantivo del Trabajo. Pero está el trabajador, por ejemplo, obligado a responder estas órdenes en caso de que se den fuera de su jornada laboral. Sí, es difícil uno, porque es que mira, hay algo básico dentro de los contratos de trabajo y de la subordinación. Entonces, cuando el trabajador le dicen, haga esto, haga aquello, pues el trabajador se siente un poco incómodo porque él tendría la libertad de decir, oye, no, porque me estás exigiendo por fuera. Pero pasa una cosa, que el trabajador tiene que cumplirlo porque le están dando una orden. Y entonces, al darle una orden fuera del horario, el trabajador tendría que cumplirlo. Lamentablemente, por más sufrimiento que tenga, incomodidad y que no hay desconectividad laboral, tendría que cumplirlo, pero el empleador tendría que pagar las horas extras porque está dándole una hora, un trabajo y unas órdenes fuera del horario. Eso estamos hablando para todos los trabajadores en términos generales, porque hay unos trabajadores, como yo te decía, que no tienen los horarios, o hay unos que son de dirección y confianza y que tampoco tienen un horario máximo. Doctora Ana Rocío, ¿se considera acoso laboral cuando, por ejemplo, los empleados están sometidos a recibir y cumplir estas órdenes fuera de su jornada? ¿Esto se consideraría acoso laboral? Bueno, es que el acoso laboral es el que está consagrado en la ley 1010 de 2006, que son como algunas actitudes muy taxativas. Hay otra característica sobre el acoso. El acoso es un hostigamiento, es una presión psicológica solo para un trabajador, o incluso cuando hay aislamiento, cuando no ni siquiera le mandan trabajo ni nada, entonces es muy difícil. En cambio, cuando se le pone a trabajar fuera del horario, es más un riesgo psicosocial, es más
ese ambientes hostiles, pero para todos. Entonces es una afectación que no solamente es para el trabajador, para uno solo, sino para todos, salvo que solo sea un trabajador a quien se le ponga esa carga, esa sobrecarga laboral, porque lo normal es que el trabajo eficiente y el trabajo eficiente se hace dentro de las horas determinadas, es decir, dentro de las 8 horas. Cuando se trabaja más y hay más, es decir, mucho más carga laboral. Y habría cosas, si solamente es para un trabajador, y habría factores de riesgo psicosocial muy altos en esa empresa cuando se trata de muchos trabajadores. Y vuelvo y reitero, después de la jornada hay que pagar horas extras. Y tenemos las pruebas contundentes, tenemos los audios, las reuniones, las citaciones a reuniones, las videoconferencias, los correos electrónicos fuera de la jornada laboral, como prueba contundente de que el empleador está dando órdenes fuera de ellas y habría lugar al pago de las horas extras. ¿Puede el empleador, por ejemplo, negarse a pagar estas horas extra y abogar que pues es su trabajo, es su labor y que maneja su tiempo? Eh, bueno, una cosa es que de que maneja su tiempo son trabajadores en donde se ha establecido en el contrato de que solo se debe entregar resultados, no importa en qué momento los haga. Pero el empleador no se puede excusar, porque el mismo Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando el empleador ordena realizar trabajos fuera de la jornada, tiene que pagar horas previamente autorizados por el empleador, dice previamente autorizado por el empleador. Si el empleador da las órdenes fuera de la jornada establecida, pues ahí está la prueba de que efectivamente tiene que pagarlas. Si no las paga en ese tiempo, pues cuando se termine la relación laboral o antes, se hacen las acciones. El trabajador puede colocar la queja ante el inspector del trabajo o puede iniciar las demandas laborales tendientes al pago de esas horas extras dominicales y festivos. Y vuelvo e insisto, tenemos las pruebas, mire las pruebas, tenemos videoconferencias, los chats, los WhatsApp, toda esa cantidad de cosas que a veces el empleador utiliza para dar órdenes e indicaciones por fuera de la jornada, afectando lo que hablábamos del descanso del trabajador y del derecho a desconectarse laboralmente. Bueno, le recordamos a las personas que nos están viendo en vivo que pueden participar de este consultorio jurídico y dejando sus comentarios, sus preguntas en Facebook, en YouTube. Más adelante la doctora Niño responderá algunas de ellas. Doctora, y continuando con el tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que usted hablaba anteriormente sobre la sobrecarga o asignación excesiva de tareas? ¿Qué debería hacer el trabajador respecto a esto? Bueno, hay que mirar varios factores. A uno le dicen, estas son sus actividades, estas son sus labores desempeñadas. Entonces el empleador ha cuadrado unas funciones que puedan ser desarrolladas por el trabajador dentro de una jornada determinada. Entonces, la eficiencia está en que si usted tiene 8 horas de trabajo, en esas 8 horas de trabajo usted puede desarrollar todo el trabajo. Pueden haber dos factores, pueden haber dos incidencias acá. Primero, que el trabajador no esté cumpliendo esas 8 horas, entonces no pueda realizar las tareas dentro de esa jornada y a veces tenga que extenderse, pero porque no usó bien esas 8 horas. Segunda, que aun cuando el trabajador tiene una cantidad de trabajo y empieza a desarrollar y en sus 8 horas y desarrolle y ve que no las termina, es cuando hay sobrecarga laboral. Entonces, la sobrecarga laboral es que por más de que usted tenga el tiempo, por más de que usted sea eficiente, el trabajo no alcanza a desarrollarse. Entonces, en ese caso habría sobrecarga laboral. Y insistimos notablemente en esto. Habría acoso laboral cuando solamente a un trabajador es al que sobrecargan, es al que presionan. Los otros entregan los resultados perfectamente y este trabajador no ha podido. ¿Por qué? Porque el acosador, que puede ser el empleador, puede ser el jefe, el que sea, le ha puesto una cantidad de trabajo para que ese trabajador no pueda. Así que cuando una persona, un trabajador, no puede desarrollar su trabajo, no es feliz. El trabajador es feliz
desarrollando su trabajo, sintiéndose satisfecho y sintiéndose que sirve, pero cuando realiza el trabajo y no puede cumplirlo a cabalidad, siente esa frustración, que es lo que a veces se genera con el acoso, porque el acoso laboral genera un daño emocional, un daño psicológico, porque solo se está atacando a una persona. Cuando hay sobrecarga, hay demasiado trabajo y ponen a los trabajadores a trabajar demasiado, demasiado, y a todos en general habría algo que son factor de riesgo psicosocial, es decir, son empresas mal organizadas, mal diseñadas, con problemas organizativos, que lo que hacen es cargar a todos los trabajadores. ¿Qué puede hacer el trabajador en caso de que, por ejemplo, sea él el indicado en la empresa que está siendo acosado? ¿Qué debería hacer? ¿A Exacto, dónde muy debería bien. acudir? Cuando él percibe que existe acoso, como por ejemplo esos actos hostiles, sobrecarga, a veces las actitudes groseras y atrevidas hacia él, el maltrato físico, el maltrato verbal, ¿sí? Cuando hay esas conductas, él puede citar al comité de convivencia. Todas las empresas deben tener un comité de convivencia. Ese comité de convivencia está conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Entonces, se coloca la queja indicando de manera clara y precisa cuáles son los motivos, cuáles son esas conductas y quién es el que lo está acosando. El comité se reúne, analiza el caso, mira cómo se puede solucionar. Si el comité no se reúne, no soluciona y persiste el acoso, el trabajador puede colocar una queja ante el inspector del trabajo o puede colocar una demanda laboral a través de un proceso especial por acoso laboral. Esas serían las soluciones. En el caso del empleado público, puede colocar la queja ante la Procuraduría. Y ya, y Una mire, de las... señora, dime. No, tranquila, continúe. Colocada la queja o la denuncia, opera algo que se llama fuero por acoso laboral, lo que representa que el trabajador no podría ser despedido dentro de los 6 meses siguientes a la erradicación de la queja, ni siquiera tampoco aceptada su renuncia, porque la renuncia representaría que está siendo tan acosado que él inmediatamente incluso firma su propia renuncia. Esa era la pregunta siguiente que le iba a hacer, porque muchos de los trabajadores no denuncian este tipo de acoso por miedo. Entonces, recordémosle a la gente cuál sería esa regulación que los protege o que los cobija para que no Sí, sean mire, despedidos. la cuestión es que cuando una persona está acosada, realmente ya está enferma, porque el acoso enferma, el acoso daña emocional, daña psicológicamente e incluso afecta físicamente. A veces cuando la persona, el colon irritable, problemas cardiovasculares, todo eso, entonces muchas personas que sufren acoso, igual como a veces la violencia intrafamiliar, a veces están tan enfermos que no denuncian porque dicen, vea, creo que la culpa es mía, creo que yo soy el malo, creo que yo no sirvo para esta institución, no sé qué, son instituciones tan buenas, pero yo soy pésimo. Incluso él mismo se juzga de manera negativa. Entonces, hay un factor y es que algunas personas ya están tan afectadas que incluso renuncian y dicen, ay, yo renuncio porque yo realmente soy muy malo para esta empresa, ¿sí? Entonces, no denuncian. Y segundo, que las personas a veces se juzgan muy fuertes sabiendo que el otro es el que está haciendo el daño. Y ya pasados los tiempos, a veces cuando se desvinculan de las empresas y todo, se vienen a dar cuenta que efectivamente no eran ellos, sino eran los otros. Entonces ya la denuncia es muy tardía. La otra es por la empleabilidad. Démonos cuenta en esta situación tan grave en que estamos, que incluso el trabajador puede decir, ay, no, mira, yo no digo nada, yo necesito mi empleo, así sea el salario mínimo, así me presionen, yo sigo, yo tengo hijos, yo soy responsable con ellos, no sé qué. Entonces muchas veces el trabajador calla por algo que se llama la subordinación. Entonces dice, no, yo prefiero tener mi empleo, así sea sometido en actos denigrantes. Vea, por ejemplo, lo del teletrabajo. La norma del teletrabajo señala que el empleador debe suministrar los elementos de trabajo. En esta coyuntura, muchas empresas no entregaron nada y los trabajadores se defienden con su celular, con sus minutos, se defienden con sus datos, ¿sí? Sabiendo
de que el empleado es el que tiene que suministrar todos los elementos. Y el trabajador dice, no, mira, yo ni peleo eso porque ya han despedido una cantidad de gente, le han suspendido sus contratos, yo no quiero seguir. Entonces, muchas veces, no se denuncia porque por el acoso laboral, no se denuncia porque a veces la persona ya está afectada psicológicamente, emocionalmente, y entonces decide no hacerlo. Y la otra, porque estamos bajo un estado de subordinación en donde poner una denuncia representaría que pueden haber actos mucho más graves en contra del trabajador, como sea, como es haberle terminado su contrato de trabajo. Y doctora, finalmente al trabajador le pueden cambiar sus funciones por este cambio de teletrabajo, que estamos, pues que muchos trabajadores sufrieron por cuenta de la pandemia. Hay algo que se llama el jus variandi. El jus variandi es la facultad que tiene el empleador para disponer de algunas funciones o labores del trabajador, siempre y cuando no afecte la dignidad del trabajador. Entonces, por ejemplo, una persona que es panadero, pues ahorita en ese momento en casa, ¿qué va a trabajar de panadero? Entonces, el empleador podría decirle, mira, yo te sigo pagando, pero tú haces esto o aquello. Por ejemplo, algunos asuntos de salud ocupacional, en donde el médico tratante dijo, mire, no se puede hacer esto, no puede hacer aquello. Entonces el empleador dice, vea, atendiendo a las órdenes de salud ocupacional, usted va a tener que hacer esto y aquello. Eso es lo mismo. Entonces, las funciones pueden variar, pero las funciones no pueden afectar la dignidad del trabajador. Juan Camilo Jaramillo Tascón en Facebook nos pregunta, ¿qué debo hacer si solicita, por ejemplo, el jefe que realice algún trabajo el viernes a las 5:50 de la tarde? Exacto, lo que estábamos charlando. Entonces uno le dice, claro, jefe, ¿y qué necesitas? Aun cuando ya terminó la jornada, claro, jefe, dime qué es lo que necesitamos y si tienes que hacerlo, lo haces y me haces el favor y guardas la prueba. Y luego, cuando salga en la nómina, que no aparecen las horas extras, jefe, mire que usted indicó a las 5:30, me dijo que hiciera esto y aquello, yo se lo entregué a su correo, está la prueba de la labor desempeñada fuera de la jornada y no veo mis horas extras, ¿sí? O apenas se termine la relación, decirle, bueno, usted me está debiendo tales y tales horas extras por esto y esto y esto. Y como yo le decía, tiene toda la prueba porque incluso nuestro televidente o la persona que nos está consultando nos está diciendo, mire, me están dando una orden fuera del horario, fuera de la jornada. O incluso la jornada es a las 6, sale la orden a las 5:59, le dice, claro, jefe, el lunes ya estará tal trabajo o tal cosa, o necesita que la haga ya. ¿Mm? Pero es que para uno es muy difícil decirle no lo hagas, ¿sí? Porque el trabajador estaba bajo una subordinación y tampoco podríamos ser rebeldes porque esa rebeldía representaría que no quieres hacerlo y pueden a veces decir usted no tiene disponibilidad, ven, te despedimos, ¿sí? Entonces, no, claro que la hace, pero tiene que cobrar esas horas fuera de la jornada establecida. ¿Me pueden quitar el auxilio de transporte si estoy en teletrabajo? Pregunta Jitsi Fonseca en Facebook. Sí, sí. Primero que todo, el teletrabajador no tiene auxilio de transporte. El teletrabajador no tiene auxilio de transporte porque no se está movilizando. La naturaleza del auxilio de transporte es un auxilio para el desplazamiento del trabajador de la casa a la empresa y de la empresa a la casa. Cuando el trabajador está en casa, no tiene derecho al auxilio de transporte. Si las empresas pagan el auxilio de transporte en estas condiciones, pues uno dice, pues qué genial, bonito la actitud, pero lo que pasa es que la norma no lo dice de esa manera, así que se va a ver ese descuento del auxilio de transporte. Lexa Valeta dice, y si dicen, por ejemplo, justifican los empleadores que después deben trabajar después del horario porque hay contingencia por el COVID, ¿qué debería esta persona hacer? Pues la contingencia del COVID no representa de que no se vayan a pagar las horas extras, porque si hay una contingencia y un trabajo mayor, se tiene que pagar ese trabajo mayor, porque la empresa solo le está pagando a uno 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Y después de la jornada no debe haber ningún tipo de orden. Todas las órdenes e indicaciones se deben trabajar dentro de la jornada por más justificación que haya, porque eso no representa que haya más trabajo. Tiene que haber la misma cantidad de trabajo dentro de la jornada determinada. Bueno, doctora, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. A ustedes, adiós.
Bueno, y ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas de consultorio jurídico ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí podrían encontrar un formulario donde pueden dejarnos sus preguntas. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que tengan un buen día.